Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les comparto el siguiente código en Java. Vamos a calcular el área de un rectángulo, pero lo haremos utilizando programación orientada a objetos. Bien, pues vamos a empezar. Yo he creado una clase, le he puesto principal, entonces en esta clase voy a crear el método main. Vamos a crear una segunda clase, le voy a poner rectángulo, rectángulo.java. Y en esta clase lo primero que voy a hacer es colocar lo que se conoce como atributos. Los atributos no son más que las características de la clase rectángulo. Entonces, un rectángulo tiene una base, por lo tanto, voy a colocar este atributo de tipo float, la variable base. De tipo float, la variable altura. Un rectángulo tiene más características, pero de momento con estos atributos puedo calcular el área del rectángulo. Ahora vamos a colocar lo que se conoce como método constructor. El método constructor, cuando nosotros no lo creamos, automáticamente el compilador es quien lo crea, pero vamos a crearlo. Entonces, colocamos el nombre de la clase, en este caso rectángulo, abrimos y cerramos paréntesis, y ya con esto hemos creado el método constructor. Este método constructor, ya sabemos, no devuelve ningún resultado, pero no es necesario que se escriba la palabra void. Podemos colocar un modificador de acceso, en este caso de tipo public, ya que este constructor debe ser público. Y lo voy a aprovechar para inicializar las variables. Decimos, la variable base es igual a 0 y la variable altura es igual a 0. Ya te comento que cuando nosotros declaramos estos atributos de esta manera, son públicos. Es decir, tienen un modificador de acceso public. Ya de esta manera nosotros podemos utilizar estas variables en esta clase, pero también las podemos utilizar en la clase principal. Vamos ahora a crear un método public de tipo void, es decir, que no va a devolver ningún resultado, y le voy a poner calcular área. Entonces, este método únicamente va a mostrar un mensaje en pantalla, va a decir el área del rectángulo es 2 puntos y fuera de las comillas dobles concatenamos la variable base y lo multiplicamos por la variable altura. Es decir, calculamos el área del rectángulo. Entonces, ya tenemos los atributos, tenemos el método constructor y tenemos un método que permite calcular el área del rectángulo. Entonces, en la clase principal, lo primero que voy a hacer es importar la librería Scanner. Vamos a crear un objeto de tipo Scanner. Yo le voy a poner leer, por lo tanto, creamos un nuevo objeto de tipo Scanner. Y entre paréntesis escribo la palabra system.in. Ahora vamos a crear un objeto de la clase rectángulo. Entonces, se escribe el nombre de la clase, en este caso rectángulo, y vamos a crear un objeto que yo le voy a poner datos. Datos, entonces, creamos un nuevo objeto de la clase rectángulo y como podemos ver automáticamente me aparece el método constructor. Entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente. He creado un objeto que le he puesto datos de la clase rectángulo y lo hemos instanciado, es decir, hemos creado el objeto. Ya con este objeto yo puedo acceder a los atributos de la clase rectángulo, ya que estos atributos son públicos. Por lo tanto, podemos decir, voy a mostrar un mensaje en pantalla, decimos, ingresa la base del rectángulo. Este dato lo asignamos en el atributo base. Para ello colocamos el nombre del objeto. En este caso le he puesto datos, punto base. Esto es igual al objeto leer, punto nextFloat, ya que esta variable la hemos declarado de tipo float. Mostramos otro mensaje en pantalla. Ahora decimos ingresa la altura. Colocamos el objeto datos. Colocamos un punto y automáticamente me aparecen los atributos. Ahora necesito la altura. Esto es igual al objeto leer, punto nextFloat. Una vez que tenemos la base y tenemos la altura, entonces calculamos el área. Para ello vamos a invocar el método calcular área. Entonces decimos datos, punto calcular área. Ok amigos,
De esta manera es como me quedaría el código. Vamos a probarlo y vemos cómo funciona. Me pide que se ingrese la base. Ingresamos como base 10 centímetros. Me pide la altura, como altura 5 centímetros. Por lo tanto me dice, el área del rectángulo es 50. Muy bien, de esta manera es como funciona este código. En este código hemos creado una clase rectángulo, hemos creado los atributos, un método constructor y un método que me permite calcular el área del rectángulo. En la clase principal hemos creado un objeto de tipo rectángulo y con este objeto hemos invocado a los métodos. Bien, con esto finalizamos este video. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.